días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que nos escuchen, les damos la más cordial bienvenida a Sustentaterra, el podcast del Instituto Politécnico Nacional del Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo. En esta ocasión, iniciamos el tercer podcast de la serie que hemos titulado Agua y Futuro, hacia una gestión sustentable. Un espacio donde analizaremos los desafíos y soluciones para la gestión del agua en México. Hoy hablaremos de un tema crucial: indicadores de derechos humanos del acceso al agua y saneamiento en México, en la responsabilidad social, Acuerdo de Escazú, mismo que desglosaremos en 3 bloques. Para ello nos acompaña la doctora Elsa Antonia Pérez Paredes, especialista en temas con enfoque interdisciplinario. Bienvenida, doctora Elsa. Gracias por estar. Gracias por la invitación en esta casa tan cercana para mí, el Politécnico Nacional. Muchas gracias, tiene un tema tan importante. Gracias por acompañarnos. Y nuestra compañera Esperanza. Hola, buenos días, ¿cómo están? Y la de la voz, María Concepción. Para iniciar, Esperanza nos hará una breve semblanza de nuestra invitada. Adelante, Esperanza, por favor. Gracias, doctora. Pues la doctora Elsa ha trabajado mucho, pero en breve les diré que posee un doctorado en Ciencias en Estudios Ambientales y de la Sustentabilidad por el CIEMAT, nuestra casa de estudios. Es maestra en Políticas Públicas por el Tecnológico de Monterrey y psicóloga por la Universidad Iberoamericana. En el año 2021 fue responsable técnica de la consultoría internacional Consolidación de 100 indicadores de derechos humanos al agua y al saneamiento y elaboración de fichas descriptivas de indicadores. Financiado este proyecto por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Ella pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores SNI, nivel 1 en el área interdisciplina, y es invitada permanente del Consejo Estatal Forestal de Veracruz. Cuenta con una trayectoria de más de 25 años en procesos organizativos y formativos de investigación socioambiental aplicada a las políticas públicas. Ha coordinado y evaluado diversos proyectos nacionales e internacionales, prototipos de innovación social y proyectos de incidencia en política pública y participación ciudadana. En el ámbito académico, actualmente es jefa del Departamento de Desarrollo de Investigación de Proyectos Externos del Colegio de Veracruz. Desarrolla proyectos asociados al diseño de instrumentos metodológicos para la toma de decisiones en la gestión forestal, principalmente la metodología de la cartografía social forestal como herramienta pedagógica e interdisciplinar para el análisis del medio ambiente y del territorio. Es docente en la Universidad Abierta y a Distancia de México desde 2012 y ha colaborado con la Universidad Veracruzana. Gracias, doctora, por estar aquí. Muchas gracias, doctora. Y bueno, pues vamos a comenzar con nuestro bloque 1. ¿Qué son los derechos humanos y en específico el derecho humano al agua? ¿Y cómo influyen en ellos la comprensión del territorio y el agua como un ente vivo? Es muy bonita la pregunta porque me gusta que ustedes cruzan esta perspectiva de derechos humanos con la vida y el territorio como este territorio que está habitado y que tiene vida. De hecho, cuando trabajamos cartografía social, se ve y se visualiza el agua como las arterias de sangre o las arterias que hacen bombear ese sistema de cuerpo-territorio y ese es el agua. Y hay como esta perspectiva también histórica de que los pueblos se asentaban en donde hubiera agua. Entonces el agua ha sido el móvil de vida, el móvil de grupos humanos que de alguna manera se han organizado para sobrevivir y en el que desde esta perspectiva de derechos humanos pues se traducen como estas libertades y garantías que permite vivir con dignidad y desarrollo pleno y en el que el Estado es garante de esto. Y particularmente en el tema de derechos humanos de acceso al agua y saneamiento, pues bueno, que es una discusión que desde los años 90 se está planteando y que de alguna manera se ve como esta oportunidad de que todas las personas tendrán derecho de acceso al agua y sus servicios sanitarios, porque también por eso
la importancia de hablar de saneamiento de manera, desde una perspectiva de calidad, de seguridad, pero también de asequibilidad, de que sea asequible y dispuesto a que todas las personas, independientemente de su condición social, económica, cultural, puedan acceder a este recurso y bien público que es el agua. Doctora, ¿y usted cree que en las zonas urbanas, desde su perspectiva, cree que los habitantes de las ciudades distan de esta comprensión del territorio y del agua como un ente vivo? Pues en realidad las expresiones son distintas, pero toda el agua es un elemento que moviliza de alguna manera todos los comportamientos humanos. O sea, de hecho, veámoslo nosotros y nosotras cuando se nos acaba el agua en nuestra casa, ese día tenemos que hacer todo un sistema que no trabaja de la misma manera como si tuviéramos disposición de agua. Esto en una unidad doméstica urbana. En un contexto rural, pues lo que significa el agua, por ejemplo, para la asociación a los cultivos o la visión agrícola. En este sentido, creo que es muy importante reconocer que el agua tiene el mismo factor crucial para las relaciones sociales y las relaciones productivas y de impacto económico también en un grupo, y que la manera de introyectar este recurso hídrico pues no dista mucho entre sociedades urbanas y rurales. Claro, en las rurales hay a veces, y sobre todo si son pueblos originarios y donde hay de alguna manera una relación distinta con el territorio, pues hay una razón diferente del apego o del reconocimiento del agua como un ente vivo que se ve como algo crucial en la permanencia de los sistemas sociales, ¿no? Por así llamar. Oh, es muy interesante todo lo que nos acaba de comentar, doctora Elsa, y bueno, vamos a pasar a nuestro bloque 2, donde desde tu visión crees que las agendas y políticas públicas en sí mismas solucionen el cumplimiento al derecho humano al agua. Por ejemplo, sabemos que el derecho humano al agua está normado por tratados internacionales que permean a la normatividad y leyes locales de los países miembros de esos organismos internacionales. Pero en la práctica, pues sabemos que dista mucho de cuál es la realidad, cómo funciona esto, y sobre todo en las comunidades rurales y en las periferias urbanas donde menos acceso se tiene a los servicios básicos. ¿Tú qué opinas de estos pertenencia y cumplimiento a los organismos internacionales en este tema? Hay una discusión sobre qué tanto las agendas son realmente una retórica global que se plantean como orientadoras de política y se vuelven retóricas globales, y que a veces hasta hay planteamientos que los indicadores a veces son de simulación de avance, de una simulación de una agenda real. Hay un planteamiento sobre todo bajo las agendas más no conocidas como los ODS y demás. Sin embargo, hemos visto como analistas de política pública internacional nacional que sí llega a poner problematizaciones o nuevos conceptos, las agendas sobre derechos humanos, en este caso del agua, hacia al quehacer público de la política pública, en este caso de la política hídrica. Recordemos que, por ejemplo, les estoy hablando de un periodo de tiempo que en eso no me gustaría como ahondar, porque ustedes lo pueden revisar en cualquier lugar cuando se revisó exactamente desde los protocolos de San Salvador y demás, el planteamiento de derecho humano al agua. Pero a mí me gustaría ahondar en este periodo del 2018 para acá. En el 2018, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el INTA, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que es parte de la Secretaría de Medio Ambiente y un órgano desconcentrado que da asistencia técnica para temas hídricos, pues empiezan a plantear que se requieren indicadores que vayan más allá de la calidad o la distribución del agua o la infraestructura hídrica. Empiezan a problematizar que se requiere una revisión de estos indicadores que se formulen desde el derecho al acceso al agua y saneamiento, que se recupera
toda una metodología muy interesante de Naciones Unidas, una metodología de donde aquí desde la Oficina del Alto Comisionado en México se dota de implementaciones para tener indicadores, y donde también la academia fue muy importante y grupos de organizaciones sociales que fueron trabajando por varios años del 2018 a estas fechas. Pues ahora lo que tenemos como indicadores de derechos humanos de agua y saneamiento al 2023 que fueron publicados, 2024 que fueron ya reconocidos por la Secretaría de Gobernación y que ustedes pueden acceder desde las plataformas del Sistema Nacional de Evaluación de Derechos Humanos, y que cada mexicano podemos acceder cómo va el indicador y los avances. Pero el cruce que tiene este indicador, porque antes era el derecho humano al ambiente, el derecho humano al ambiente sano, pues ahí era agua y otros elementos. Entonces, focalizar esta perspectiva de trabajo que fue colaborativa y que a mí me constó, porque cuando yo llegué en el 2021 a una invitación para revisar una serie de opiniones que había de los indicadores, ya se habían puesto de acuerdo cómo agrupar los indicadores bajo grupos de derechos distintos, no como los que tradicionalmente se hacían. Los agrupamientos básicamente eran la recepción del derecho, el contexto financiero y presupuestal que se tiene para asegurar ese derecho, las capacidades estatales, la igualdad y no discriminación, el acceso a la información pública y participación, donde aquí toda esta agenda y ratificación del protocolo del Acuerdo de Escazú pues nos hace decir que no nada más es un tema del municipio, que ahí el municipio solamente lo va o el órgano concesionario que lo va a distribuir el servicio. No, tenemos que estar enteradas como ciudadanía a ver qué sucede con nuestra justicia, con nuestros servicios hídricos y el acceso a la justicia, ¿no? Como también elementos importantes. Entonces, estas nuevas agrupaciones hacen que se empiecen a organizar de manera distinta estos indicadores, y algo muy novedoso que hubo en este grupo base que le llamamos de 250 personas, es decir, oigan, requerimos que estos indicadores sí tengan elementos de interseccionalidad, o sea, ¿qué pasa si en el municipio de Acayuca, en Veracruz, pero a lo mejor qué pasa particularmente con los pueblos indígenas de Acayuca, qué pasa con los grupos etarios, ¿no? Cómo viven, cómo los niños y niñas o las infancias viven ese derecho humano al agua, cómo lo viven las mujeres, cómo lo viven las personas adultas mayores. Y esta parte de interseccionalidad es algo muy novedoso que viene a pensar este indicador como en este reconocimiento microrregional, que es algo que desde la política pública siempre añoramos, ¿no? La disposición que no hay de información más detallada que nos ayude a tomar decisiones y también a incidir con los órganos responsables o las instituciones públicas que son a las que se les atribuiría la responsabilidad de la garantía de ese derecho. Gracias, doctora. Y en todo esto, ¿cuál es la importancia del Acuerdo de Escazú? ¿Qué es el Acuerdo de Escazú? Pues el Acuerdo de Escazú es un instrumento muy novedoso porque pone en la mesa la importancia del acceso a la participación en la toma de decisiones en la vida de las decisiones ambientales. Entonces es una propuesta regional que también ya se logró también estos indicadores a la par casi de los indicadores de derechos humanos de acceso al agua, y que revisa qué tanto el Estado y las políticas ambientales están dando rendición de cuentas y sobre todo también asegurando la salvaguarda de la vida y de la salud de las defensoras ambientales, ¿no? Entonces creo que Escazú ha sido un esfuerzo también por hacer que la información de ambiental llegue a la gente, realmente esté informada y se garantice la participación de la gente sobre donde recaen las decisiones en sus territorios. Y ha habido esfuerzos también de involucrar regionalmente a jóvenes particularmente, o el Acuerdo de Escazú desde las mujeres, y se han planteado agendas particulares por grupos de edad. Entonces,
es una plataforma que a mí me gusta mucho porque aparte tenemos ese pendiente, instrumentalizar el acuerdo de Escazú. Ya está ratificado por el Estado mexicano, ya hay todo un trabajo regional en América Latina que ahí hay observatorios de Escazú, pero falta todavía instrumentar y darle dientes a nivel local, y que en México hay iniciativas también, sobre todo de las organizaciones de la sociedad civil. Desde Gobernación hay un grupo de trabajo impulsor de Acuerdo de Escazú, pero todavía falta muchísimo. Doctora Elsa, ya nos estaba explicando un poquito sobre la formación de los indicadores. En este bloque 3 y último, vamos a tratar un poquito sobre cómo han estado formados esos indicadores del derecho humano al agua, para qué son y cómo se diseñan. Esperanza, ¿quieres comentar algo al respecto? Pues sí, es importante esta parte de saber para qué son y cómo se diseñan, porque así el público escucha y de alguna manera ve qué factores están implicados. Si nos pudiera explicar, doctora. Sí, fíjense que indicadores es un tema que a mí me gusta, pero hay que encontrarle, y espero que desde esta iniciativa, de este podcast, surja una manera de tener esta escuela de indicadores, pero aparte alfabetizarnos en indicadores, siempre teniendo la perspectiva del para qué los indicadores. A mí me gusta mucho esta metáfora de un indicador. Es como si vas en una carretera y ves una señalética de que hay a lo mejor un tope, hay una curva, por ahí pasa ganado. O sea, es algo que te alerta al camino, te alerta a continuar un camino. Y esos son los indicadores en general, y en particular en el tema de derechos humanos del agua, pues se hizo un trabajo muy minucioso. Ahorita sería imposible aquí mencionarlo, pero yo les podría decir que, bueno, les invitaría a que los conozcan. Tenemos la fortuna de ya que es pública esta información, entonces podemos irnos apropiando de la metodología de cada indicador. Imaginemos que, a ver, el indicador, por ejemplo, de un grupo, a mí me interesa ver qué tanto el porcentaje de organizaciones de la sociedad civil están involucradas a nivel nacional, a lo mejor desde una perspectiva nacional, qué tanto hay organizaciones involucradas en la defensa de derechos humanos del acceso al agua, ¿no? Entonces, pensando, el indicador es eso, ¿no? ¿Qué tanta participación hay? Y este porcentaje me dará pistas de, por ejemplo, si a nivel nacional hay tantas, si a nivel sur, a lo mejor Chiapas o a lo mejor Veracruz, ¿no? Y yo me di a la tarea, por ejemplo, de investigar este porcentaje a nivel Veracruz y a nivel República Mexicana. Esto lo podrán ver en la página de... Ahorita, ojalá que en su podcast puedan acompañar la liga que les voy a compartir, que mencionaba, es el Sistema Nacional de Evaluación de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y ahí, por ejemplo, vienen derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y estaba el derecho humano al acceso al agua, estaba, por ejemplo, el derecho humano a medio ambiente sano, y siempre estábamos así, ¿cuándo va a aparecer agua y saneamiento? ¿Cuándo va a aparecer agua y saneamiento? Y pues ya tenemos estos trabajos aquí subidos con información pública, y donde aquí, por ejemplo, en este caso del indicador que les comenté de cuántas organizaciones hay, pues viene un cuadrito, ¿no? Como si fuera un Excel, un cuadrito muy sintético. Hagan de cuenta que como que una tabla de elementos, cuando vas a comprar un producto, quieres saber qué elementos hay de sodio, potasio, colorantes, etcétera. Y así es una tablita que te va así también indicando cómo se categoriza este es parte del grupo que de acceso a información pública y participación, este indicador, cómo lo va a medir, si es un indicador de proceso, de resultado, etcétera, y sobre todo los datos, por ejemplo, a nivel Estados Unidos, mexicanos, ahí aparece el dato que se tiene, o por estado, y también del 2010 al 2022, que eso es parte de una tarea que tenemos que tener como empuje de academias o de sociedad civil, de hacer que cada vez tengamos sistemas de información lo más actualizados posibles, para que de alguna manera las instancias que proporcionan esta información
la tengan al día en lo ideal, ¿no? Pero sabemos que eso luego no es posible, entonces generalmente tenemos indicadores lo más actualizado al 2022, acaso algunos al 2023, algunos al 2024. Esto en caso. Otro caso, por ejemplo, es la tasa de morbilidad atribuible a enfermedades de origen hídrico, ¿no? Esta es parte de la capacidad estatal, es del Grupo de Derechos Humanos de Capacidad Estatal, y yo quiero saber cuántas personas no se mueren se mueren por razones de origen hídrico, ¿no? Entonces, son elementos que nos pueden permitir ir problematizando los territorios que están vivos, que están llenos de problemáticas, pero que no son azarosas esas problemáticas. Hay explicaciones y aquí es la Garantía de Derechos Humanos un muy buen herramienta para analizar esas explicaciones de la política pública desde el enfoque de derechos humanos. Muchas gracias, doctora. Es muy interesante y hay mucho todavía que hablar sobre indicadores de derechos y sobre todo del derecho humano al agua. ¿Qué mensaje usted le daría a las personas que nos escuchan sobre su papel en el acceso a estos indicadores de una manera muy breve? Que se involucren con su ruta del agua, involúcrense con de dónde viene mi agua, de quién es responsable de la gestión de mi agua, cómo es mi órgano operador de agua. O sea, no podemos estar promoviendo el acceso a la información cuando nosotros y nosotras no sabemos nuestra propia información de nuestros territorios. Entonces, primer paso, conocer el territorio, conocer mi ruta de agua, ser consciente también de cómo yo le ejerzo en mi unidad doméstica y y también en mi colonia, ¿no? Como esta visión también micro. Y tres, pues que estén informados, ¿no? Ahorita hay una discusión muy importante de las concesiones concesiones de agua, sobre todo para reformular la ley de aguas nacionales y también pues ver cómo la Ley General de Aguas, que son dos leyes distintas, es muy importante irlas conociendo. Les voy a mandar también una colaboración de un colega del Colegio de Veracruz, Hugo López, que hizo un análisis de estas dos leyes a partir de un foro que hubo aquí en Veracruz en febrero de este año y donde se está discutiendo todavía este tema. Entonces, pues bueno, estar enterados en lo micro, analistas de lo micro, pero también para estar analistas de lo macro, y desde las disciplinas en las que estemos, pues siempre el agua va a ser vital para existir. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Pues bien, pues gracias por acompañarnos en Agua y Futuro. No olviden compartir este episodio y seguirnos para más conversaciones. Muchas gracias una vez más a la doctora Elsa y también a mi compañera Esperanza. Con esto nos despedimos y despedimos este episodio. Soy María Concepción, les agradezco a nuestro público por las preguntas, esperamos que les agrade este episodio. Los invitamos a escribir en los comentarios y puedan encontrar los demás episodios en nuestro canal de Spotify. Síganos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, X. Déjenos ahí en sus comentarios su perspectiva en esta temática y sobre otros temas que les gustaría escuchar. Y recuerden, construyamos un mundo mejor. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.